Comenzamos, ¿no? ¿Cómo lo Muy bien, hacemos? ahora estamos transmitiendo, entonces yo voy a presentarte. Primero vamos a saludar a todas las personas que están aquí con nosotros, tanto integrantes de Senda como visitas que tenemos aquí a la Escuela de Invierno de Senda, las reformas constitucionales que el pueblo exige. Ayer tuvimos la inauguración para hablar de intangibilidad de los salarios y renacionalización de bienes comunes. Dos propuestas y dos aspectos que para Senda son intransables y de orden superior a la hora de pensar en la nueva constitución y el proceso constituyente, pues consideramos que son los dos principales abusos existentes y persistentes. Hoy día vamos a hablar de los procesos constituyentes plurinacionales en América Latina. Son de primera prioridad conocer los referentes latinoamericanos, como son los procesos de Bolivia y de Ecuador, y tenemos el honor de contar con dos extraordinarios invitados, puesto tienen una experiencia en conocer y haber participado, y no solamente conocer, sino que haber sido partícipes de los dos proyectos, de los dos procesos constitucionales de reformas constitucionales, constituyentes, con la participación del pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano. Vamos a hablar en detalle de eso. En primer lugar, tenemos invitado y entrará en un rato más, y ahí lo vamos a presentar con más propiedad, Luis Ávila, Luis Fernando Ávila, que es un experto en derecho constitucional y un activista de los derechos humanos en Ecuador. Y tenemos aquí en la sala con nosotros a Jörg Stiepel, quien también es un gran experto en los procesos constituyentes latinoamericanos. Jörg ha dirigido proyectos de cooperación técnica alemana en Chile y en Liberia, y se ha desempeñado como investigador en el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos de Viena, integrando el equipo del ex relator especial contra la tortura en Naciones Unidas, Manfred Novak. Ha sido también asesor del Defensor Nacional de Ecuador y consultor del PNUD para la elaboración del Código del Sistema Penal en Bolivia. Y actualmente es investigador en la Universidad Autónoma de Chile. Sí. Ya en la Chile, en la central. Me cambié de la autónoma y me fui a la central. Ya, de la Universidad Central de Chile. Ah. Bueno, como ustedes ven, y este es un resumen muy apretado de un currículum muy extenso y realmente de un nivel extraordinario. Y como le hemos dicho ya en los saludos iniciales, es un honor contar con la presencia de Jörg Stiepel aquí en la Escuela de Invierno de Senda, así que esperamos que la conversación sea muy interesante, y como siempre, también con nuestros auditores, espectadores a través de redes sociales. Bueno, pues te damos la palabra, Jörg, y empezamos esta conversación, segunda clase de la Escuela de Invierno Senda. Sí, muchas gracias, Roxana, Hugo, vemos todos por la invitación. Quizás es un poco raro ver a un alemán hablando de un proceso constitucional en Bolivia, quizás, y quizás se explica un poco también por mi historia personal, que yo de estudiante de tercer semestre me fui a estudiar después un año a Bolivia también. Estudié allá en el 93 en la Universidad Católica Boliviana. Después de poco rato me aburrí bastante porque era una enseñanza clásica, magistral, donde uno tenía que memorizar otras cosas, y yo venía de otra
escuela de aprendizaje. Entonces comencé a trabajar en la cárcel y en San Pedro primero, haciendo un estudio empírico sobre un poco la contradicción entre lo que decía la ley, que era bastante bonita, y lo que existía en la práctica, ¿no? Entre lo que los códigos, digamos, y la realidad. Y en ese contexto también conocí a varios presos políticos, ¿no? Todo un grupo, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, que es el EGTK, del cual formaba parte el después vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y comencé a involucrarme en su caso jurídico y en todo, y así un poco a través de estos ojos, digamos, de esta perspectiva indigenista de unos guerrilleros que intentaron cambiar en los años 80 el destino de Bolivia, comencé a conocer la realidad boliviana, ¿no? Entre ellos también estaba Felipe Quispe, quien murió hace un año atrás, el Malcu, ¿no? Algunos de ustedes quizás recuerdan al inicio del milenio, el 2000, cuando el Malcu rodeaba, logró bloquear toda La Paz, toda la ciudad, digamos, todo el país estaba parado, escuchando las palabras del Malcu, las exigencias del Malcu y bueno, momentos muy intensos, ¿no? Y él murió el año pasado de un ataque cardíaco. Y otro integrante de este grupo con el que me hice muy amigo fue Juan Carlos Pinto Quintanilla, que murió el año pasado de COVID, ¿no? A los 58 años, y él después fue el representante, el director de la REPAC, que era la representación del Ejecutivo ante la Asamblea Constituyente. Es decir, era como el brazo ejecutivo, si uno quiere, de la vicepresidencia también, para hacer llegar algunas ideas del Ejecutivo a la Asamblea Constituyente Boliviana. Entonces, tengo unas relaciones, digamos, muy cercanas con este proceso que no necesariamente en mi currículum. Un poco conocí Bolivia también desde el 93, un poco desde la élite, porque estudiaba en la católica y podía percibir cómo todos los estudiantes que estudiaban conmigo también se sentían, uno, descendientes directos de europeos que veían con desprecio todo lo propio, todo lo indígena, ¿no? Que explicaban el subdesarrollo boliviano en base al alto porcentaje de población indígena que ostentaba Bolivia y ostentaba en ese entonces también. En algún momento, digamos, encontré también ese texto de José Martí, ese revolucionario cubano que vivió en Estados Unidos muchos años, que publicó en 1891 ya un texto de Nuestra América que un poco ya describe parte de esa incapacidad que vivía Bolivia, ¿no? Que las propias élites, digamos, no querían adoptar y regir y estudiar las normas propias de su pueblo, es decir, qué normas aplicaban en el derecho quechua, aymara, guaraní, ¿no? Si no querían estudiar lo que decían los códigos franceses, ¿no? La Constitución americana, etc. Y esas normas y esas ideas las pasaban después a su propia realidad. Y yo también, estudiando en Bolivia, compré libros de uno de los constitucionalistas, de criminólogos más famosos de Bolivia en su momento, y lo único que él hacía en su libro era citar extensamente autores europeos, autores americanos, y no desarrolló nada tenía
una incapacidad total de ver lo propio, ¿no? Algo similar quizás pasa en Chile también, y quizás la constituyente también refleja esto, ¿no? José Martí ya en 1891 decía que el gobierno ha de nacer del país, ¿no? El espíritu del gobierno ha de ser del país, ¿sí? Es decir, hay que fijarse en lo que hay, ¿no? En el propio país, hay que estudiar, sistematizarlo y incorporarlo un poco a la legislación. Yo hoy día estaba dando clases en un doctorado de Derecho y también les pregunté, ¿ustedes en algún momento estudiaron lo que es el ASMAPU, ¿no? El derecho mapuche? ¿Cómo ellos resuelven sus conflictos que normalmente usan no necesariamente la cárcel, sino mucho más reparación de la víctima, etcétera? No, obviamente nadie, y ellos están haciendo 21, nadie de ellos jamás estudió lo que dicen las normas del ASMAPU, del derecho mapuche, ¿no? A pesar de que hoy en día ya hay estudios de Mirna Villegas, etcétera, sobre el tema, pero no se estudia, ¿no? Entonces, José Martí también ya decía que la Universidad Europea ha de ceder, y él lo decía en 1891, ¿no? La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de las incas de acá, ha de enseñarse a dedillo, ¿no? Aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, ¿no? Entonces, un poco, ese es el espíritu que tenía Martí, y un poco el hecho que no se haya hecho es lo que ha llevado a tener al proceso constituyente plurinacional de Bolivia, ¿no? Yo recuerdo después en 95 volví a Bolivia y ahí recién en el 95 estaba en el poder el primer gobierno de González Sánchez de Lozada, y en ese gobierno tenían el primer viceministro, el vicepresidente indígena, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas. Fue una gran conquista, ¿no? Toda la comunidad internacional estaba festejando y feliz que en Bolivia finalmente existía un vicepresidente indígena. Entonces, eso plurinacional en Bernardo Super casó, que aquí analizó un poco nuestra América, el texto. Él habla de que luego de la independencia las élites letradas se dieron la tarea de construir una nación de ciudadanos, ¿no? Pero unidos por una sola cosmovisión, ¿no? Compartían valores, pero eran los valores americanos, ¿no? No les interesaba estudiar lo que existía a nivel nacional, ¿no? Y también, si nos fijamos en las constituciones, digamos, las constituciones eran adaptaciones de ideas ajenas, ¿sí? Existía una idea monocultural y asimilacionista de los estados-naciones. Y eso también se dio en Chile, si uno se fija en la historia de la importación de las normas hasta en el siglo XXI. Así, yo una vez estudié los últimos 5 anteproyectos del Código Penal chileno, que están todas en la página web del Ministerio de Justicia. Ustedes los pueden ver y los pueden consultar. Y si ustedes se fijan en 5 anteproyectos, el último presentado hace 3 años atrás por los penalistas más ilustrados del país, digamos, ninguno de estos anteproyectos recoge las ideas del indígenas. No hay normas que integren, que hagan un intento de integrar esa idea también de la plurinacionalidad al texto normativo, ¿no? Y estos son normas que hoy en día están todavía en discusión, que están elaboradas por los ilustrados del siglo XX.
Entonces, un poco esa idea monoconstituyente se haya decidido partir de este cero, ¿no? Teóricamente ahora tienen una posibilidad única de crear algo propio, ¿no? de aventurarse, de tener el coraje de hacer algo más latinoamericano, más chileno, más propio. En Bolivia, como les decía, el 2013, en octubre, si recuerdo bien, se tenía que escapar en su segundo gobierno González Santos de Lozada del país y comenzó una fase de desestabilidad, si uno quiere, y gana las elecciones Evo Morales, y uno de sus proyectos y una de sus promesas fue cambiar la Constitución, crear una asamblea constitucional para redactar un nuevo acto fundante para el país, ¿no? A raíz de eso, entonces un poco el desarrollo en Bolivia es diferente al desarrollo que hemos vivido aquí en Chile, desde la perspectiva que allá fue el poder ejecutivo, fue el presidente el quien quería tener, el ya presidente, una asamblea constituyente, ¿no? Aquí todo lo que menos quería ese presidente Piñera, quizás en Chile, era tener una asamblea constituyente. En Bolivia era a la inversa, ¿no? El gran proyecto de cambio, la gran apuesta de Evo Morales fue la asamblea constituyente. En el 2006 se constituye en Sucre con 255 integrantes elegidos también. No existía, ya, digamos, el MAS obtuvo la mayoría, ¿no? Pero no logró ganar los 2/3 que aspiraba, que quería tener, que les hubiera permitido imponer su proyecto político, sino el MAS a raíz de tenía que llegar y negociar consensos en la Asamblea Constituyente. La Asamblea congregó a más de 30 etnias de Bolivia y había una influencia clara de orientación indigenista y multicultural en el proceso constituyente. Y claro, era también la época de lucha contra lo que se había, todas las privatizaciones de la época del primer gobierno de González Sánchez de Lozada, que había privatizado ferrocarriles, muchas otras empresas del Estado, y la gente, y se luchaba entonces, el discurso político iba también en contra del modelo neoliberal, que ahora con la nueva Constitución se quedó pegado. Parece que se desconectó. Vamos a tener que retomar. No sé qué hacemos con la transmisión. Mantenemos la transmisión, ¿cierto? Ahí. York, está sin el micrófono. que Ahora sí, que te perdimos en un momento. Creo que está, por lo menos yo te dejé escuchar cuando estabas hablando de Sánchez de Lozada. bueno,
Evo Morales era todo el tiempo el gran promotor y él apoyaba desde la presidencia, es decir, desde el poder establecido, apoyaba a la Asamblea Constituyente. Más bien, se criticaba mucho las injerencias del poder ejecutivo en las discusiones de la Asamblea Constituyente Boliviana. Se decía que el poder ejecutivo estaba dando directrices de cómo deberían votar los convencionales o constituyentes bolivianos en su momento. Bueno, también existía al inicio, a raíz de la ley también convocatoria a la Asamblea Constituyente, existía una discusión acerca del reglamento. Más bien, ellos se demoraron, y eso fue un gran problema, casi 7 meses en aprobar el reglamento de la convención de la Asamblea Constituyente, ¿no? Se demoraron 7 meses porque la discusión era si se podía aprobar las propuestas por mayoría absoluta que le hubiera permitido al MAS imponer su visión, imponer su proyecto político, o si se tenía que llegar a una mayoría de los 2/3 de votos, lo que hubiera obligado al MAS a negociar con la oposición la aprobación de los informes de las distintas comisiones. Si recuerdo bien, existían como 21 comisiones en Bolivia que trabajaban dentro de la Asamblea Constituyente. Entonces, 7 meses discutieron sobre la forma de cómo aprobar los informes de las comisiones, ¿sí? Entonces, luego desde el MAS también hubo mucha conflictividad social. Yo viajé también en ese momento a Sucre. Era un momento muy emocionante, con mucha convulsión, con mucha gente, con muchas discusiones, digamos, con muchos sueños, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, para poder comenzar a trabajar, acordaron que los artículos se aprobaban en grande por mayoría absoluta y luego en detalle por los 2/3. Y cuando no se llegaban esos iban a ser Rocabado, que analiza en diferentes artículos problemas de la Asamblea Constituyente Boliviana, dijo que también existían muchos problemas de carácter metodológico en el trabajo de las distintas comisiones, ¿no? Problemas quizás que se van a dar en Chile también, vamos a ver, ¿no? Yo no sé, el hecho que aquí creo que más que el 60% de los asambleístas de la convención sean abogados, no sé si eso ayuda a disminuir los conflictos o los aumenta, como se dice que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Vamos a ver cómo es eso, pero por lo menos el tema de aterrizar propuestas de la sociedad civil en articulado, que es una cuestión técnica, ese problema creo que debería ser un problema menor en Chile de lo que ha sido en Bolivia, ¿sí? Entonces, ellos allá en las comisiones recibían a todas las delegaciones del país, del pueblo, de la sociedad civil que venían, y era un proceso muy, muy colorido, si uno quiere, muy democratizante, porque hubo grupos, delegaciones de todo el país que viajaban a Sucre, que es una ciudad con un estilo colonial, bonito, la ciudad blanca allá en Bolivia, para presentar sus demandas a las distintas comisiones. Las comisiones les tenían que escuchar y querían luego estructurar y sistematizar un poco las demandas en articulado. Desde el inicio, presión a presiones externas a la Asamblea Constituyente. Por un lado,
por la oposición que estaba en contra de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces aquí también era la situación, aquí es un poco a la inversa en Chile, ¿no? Aquí la oposición está a favor de la Constituyente y el gobierno en contra, quizás. Allá fue al revés y habían la media luna, digamos, diferentes provincias que se oponían a los cambios y no querían que se una nueva con mandato personal. Lo que hacían, implementaban la línea partidaria impuesta básicamente por el MAS y también muy específicamente a menudo por el vicepresidente de la República, Álvaro García, según las críticas que se filtraban. Bueno, también el Poder Judicial comenzó a presionar a la Asamblea Constituyente porque insistiendo en la ley de convocatoria a la constituyente, ¿no? que entonces no era una constituyente originaria con poder absoluto, sino tenía que ajustarse a lo que decía la ley que convocaba a la constituyente, que lo único que tenían que hacer es redactar una nueva constitución, ¿no? Como la crítica también que se dio aquí en su momento y de acuerdo a la norma que dio paso a la creación de la Asamblea, es decir, que estipulaba que la nueva constitución tenía que ser aprobada por las 2/3 partes y no por la mayoría absoluta. Humberto Noguera, un español que cooperaba con la Asamblea Constituyente en Bolivia también, gracias a un proyecto financiado por Venezuela en su momento, decía que también los medios de comunicación jugaban un rol muy nefasto en el proceso constituyente boliviano, y eso es algo que quizás espera el proceso constitucional y de reforma en Bolivia también, y lo que quizás ya está sufriendo el proceso, ¿no? Porque lo único que dice Noguera era lo único que quería cubrir la prensa, eran los conflictos que se generaban entre medio de los constituyentes y de los integrantes de la Asamblea. Pero con el fin de agudizar estos conflictos, entonces no había, que es típico de la prensa sensacionalista, si uno quiere, ¿no? Pero no había un interés de informar sobre los progresos, sobre el trabajo que se hacía, sino el eje informativo eran conflictos y medidas de presión que se ejercían en contra de los constituyentes. También Noguera constata, y él estaba allá, digamos, participando, una falta absoluta de una estrategia comunicativa propia de la Asamblea Constituyente, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto la Asamblea Constituyente chilena ha trabajado hasta ahora en una estrategia comunicativa, pero yo creo que es un elemento importante, porque Noguera dice que eso fue parte de las causas que generaron un poco la deslegitimación de la Asamblea Constituyente ante la gran parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay que plantearse también la necesidad desde el inicio del trabajo de la Asamblea Constituyente, y para eso requiere recursos, lo que se está discutiendo hoy en día, de tener una estrategia comunicacional, ¿no? Y el problema más dramático en todo el tiempo que duró la Asamblea y también después en el proceso de aprobación de la nueva Constitución, el problema más dramático fue el tema regional y autonómico. Yo recuerdo cuando yo estaba en Sucre,
discutimos el tema de las autonomías. Yo creo que eso ha sido un error de la Constitución boliviana, porque ellos copiaron un poco la idea española de las autonomías y eso está en la Constitución boliviana. Yo creo que en España quieren superar el tema de estos departamentos autónomos y no sé por qué algunos de sus profesores comenzaron a difundir ese sistema en Bolivia, pero ha sido un problema que ha generado, que se ha dado durante todo el proceso constituyente, ¿no? Que la media luna quería mayor autonomía, querían dictar sus propias normas, querían tomar sus propias decisiones y querían ampliar su poder, ¿no? Bueno, el tema no fue pacífico, sino el 2007, ya el segundo año de cuando, digamos, entró en el 2007, se comenzaron a agudizar los conflictos en Bolivia. De hecho, se paralizó durante 3 meses el trabajo de la Asamblea Constituyente porque se comenzaron a atacar algunos grupos de cruceños, digamos, de gente de Santa Cruz que había viajado a Sucre y de otras regiones de la Media Luna, comenzaron a atacar a los masistas, a los representantes del gobierno que estaban en la asamblea. Y comenzaron a aglutinar también a estudiantes y a otros grupos sociales en Sucre, que es una ciudad chiquitita, digamos, es como si de repente estuviéramos todos yendo no sé, Tiltil quizás, o una ciudad, o Olmué, una ciudad ya un poco más grande, digamos, pero más o menos en esas dimensiones en relación a Bolivia, a presionar a los pocos constituyentes que habían, ¿no? Entonces de repente comenzaron a presionar a los miembros de la Asamblea Constituyente y se decidió cambiar el militar, el liceo militar de la Glorieta, para que puedan seguir trabajando y para poder cumplir con el plazo establecido para la aprobación de la Constitución, ¿no? Y no esos poderes fácticos por el bloqueo de la aprobación de la nueva Constitución allá en Bolivia, ¿no? Vamos a ver, dependiendo de las propuestas que hagan las respectivas comisiones aquí en Chile, si estos poderes fácticos se mueven también para boicotear el proceso constituyente en Chile, ¿no? Eso había, Noguera dice que eso fue uno de los principales problemas de paralización del proceso. Hubo intentes ahí, pero la constituyente, los manifestantes también se tomaron el Teatro Gran Mariscal de Sucre, donde estaba sesionando hasta antes la Asamblea Constituyente. Y bueno, al final lograron, la mayoría masista logró aprobar el texto constitucional, ¿no? Se logró bajar la tensión y casi 16 meses después del inicio del trabajo, digamos, en Sucre se logró aprobar una constitución, ¿no? Con 164 de los
255 miembros de la Asamblea Constituyente en Oruro. ¿Sí? Pero eso no es la Constitución, por si acaso, que está vigente en Bolivia hoy en día, porque el relato no termina aquí. El relato es toda una película casi de suspenso lo que pasó en Bolivia, porque aprobaron entonces con la mayoría oficial del MAS, aprobaron el nuevo contexto constitucional, ¿no? Pero ese texto todavía generaba mucha oposición, ¿no? Entonces, hay algunos observadores que dicen que la Asamblea Constituyente inaugurada en el 2006 terminó en caos durante el 2007, ¿sí? Porque tenían que refugiarse a Oruro, se fueron de Sucre, tenían que refugiarse, tenían que irse a Oruro. No fueron todos, la oposición boicoteó las sesiones en Oruro y al final solo los asambleístas del MAS con los aliados aprobaron el texto constitucional. Y ni siquiera ese texto es fruto fiel, porque no se sabe, porque no existían los artículos completos, no es fiel reflejo del trabajo de las comisiones, ¿no? Entonces, un poco otros observadores dicen, como Gamboa, dicen que no se sabe, digamos, qué texto se aprobó. De la Constitución, ¿sí? La Constitución aprobada en Oruro luego se reformuló políticos a comienzos de 2008, ¿sí? Entonces ya el texto que salió de la Asamblea Constituyente era un texto que tenía un problema de legitimidad y ahora se agranda el problema porque, digamos, van los asesores políticos con algunos constituyentes afines al gobierno a cambiar el texto. Y después se redactó un par de veces porque la media luna, digamos, cuando y Santa Cruz seguían presionando al gobierno central, querían un referéndum autonómico, querían tener más poder y boicoteaban todo el proceso de aprobación y de promoción de la nueva Carta Magna. Lo que contribuye a que al Congreso, el poder constituido, es decir, el Congreso Nacional, tomó el texto normativo aprobado por la Asamblea Constituyente y lo modificó. Modificaron más que 100 artículos de los que estaban en el proyecto presentado por la Asamblea Constituyente, digamos, disminuida, que sesionaba en pero con eso todavía la convocatoria al referéndum nacional y mientras tanto el MAS había organizado marchas hacia la paz, digamos. Si ustedes alguna vez van a Bolivia, van a ver que es una sociedad muy organizada, que tiene organización de los niños lustrabotas en la calle, y hay manifestaciones muy a menudo, ¿no? Y que siempre obstaculizan el tránsito, ¿no? Lo que en Chile todavía se toma como gran desafío hacia la autoridad, obstaculizar una vez la Plaza Baquedano, allá es pan de cada día, ¿no? Porque en ese sentido tiene una cultura un poco más democrática que Chile y quizás sea... y ahí, obviamente, ¿qué pasó?
llegaron todos los masistas y llegan, digamos, si vienen los mineros, la cosa se pone peligrosa en Bolivia. Los que quizás de ustedes han visitado alguna vez Potosí, en Bolivia, saben que allá se vende como en esos dibujos de Pato Dagobert, se vende dinamita en la calle. Uno puede comprar así palitos de dinamita. Y obviamente cuando vienen los mineros también a manifestarse a las ciudades, hay explosiones de vez en cuando, ¿no? Y pueden haber explosiones. Y eso es algo, digamos, en Chile se comenzaría a buscar todos los grupos terroristas que están detrás de la última explosión. Entonces, otra realidad. Pero entonces ahí llegaron todos los movimientos afines además a la paz. Y es cuando, después de una última reunión maratónica, se aprobaron en el Congreso Nacional el proyecto de constitución que ahora iba a ser sometido al referéndum nacional, ¿no? Más que solo una hora más tarde, Morales ya promulgó la ley que llamaba al referéndum sobre la nueva constitución. Este referéndum se realizó en enero de 2009 y hubo una participación inédita, más que el 90% participaron, ¿no? Y se aprobó al final con el 61% del voto nacional, ¿no? No fue un referéndum verdadero, no como el que llevó a la aprobación de la Constitución del 80 de Chile, sino eso fue sí un referéndum válido, legítimo y correcto, que aprobó una Constitución que, a pesar de todas las reformas que ha sufrido en el proceso de negociación, ¿no? Que se podría haber dado en el seno de la Asamblea Constituyente, pero no se dio allá porque el MAS ahí todavía tenía toda la fuerza del mundo y quería imponer su voluntad. Entonces ahí no hubo mucha voluntad de negociar con la oposición. Entonces lo que conllevó a que la oposición se movilizó en la calle, comenzaron a presionar al gobierno y el gobierno al final tenía que ceder, pero se cedieron en el Congreso, modificando la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente. Entonces, luego, obviamente, digamos, la aprobación de la Constitución era diferente según la provincia en Bolivia, ¿no? En La Paz, en las provincias que no pertenecían a la media luna, hubo un porcentaje mucho más alto de aprobación en las provincias fuera de La Paz, de la media luna, perdón. En el 2009 entra en vigencia entonces la nueva Constitución del Estado y después comienza la parte más difícil, que también hay que pensarla desde el inicio, y la pensaron en parte en Bolivia, porque las normas transitorias y derogatorias de la Constitución boliviana estipulan plazos taxativos, digamos, para la elaboración, por ejemplo, de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, de una nueva ley del Tribunal Constitucional Plurinacional allá, ¿no? Todo eso se hizo, ¿no? Trabajaron, implementaron las normas transitorias para profundizar también el proceso de cambio, ¿no? Y eso es algo que hay que pensar en Chile también, ¿no? De todas las normas, de las leyes orgánicas constitucionales en vigencia hoy en día, ¿cuáles ya deberían derogarse en las normas transitorias y finales de la Constitución que va a elaborar la Asamblea Constituyente? Uno podría derogar todas estas normas estableciendo plazos de redacción de nuevas normas en este campo al nuevo Congreso Nacional. Gamboa dice que la Asamblea Constituyente fracasó en varias oportunidades
no lograron redactar la Constitución, porque al final de cuentas la cambiaron y redactaron gran parte asesores del Ejecutivo y modificaron muchas partes. Yo diría que yo no coincido mucho con ese juicio. Yo creo que sí, la Asamblea Constituyente no fracasó, sino si uno se fija en el texto de la Constitución boliviana, uno va a encontrar muchas de las ideas que inspiraron, no todas, pero muchas de las ideas que inspiraron el trabajo de la Constituyente están plasmadas en el nuevo texto constitucional. Eso es un texto que tiene mucho más, es algo mucho más propio, algo mucho más creativo que lo que existía antes, ¿no? Es algo que refleja un poco lo que es Bolivia, ¿sí? Y la Constitución, y aquí volvemos a cerrar el ciclo, quizás el tema es una Constitución que reconoce Bolivia como un Estado de carácter plurinacional, ¿sí? Se reconocen como idiomas oficiales todas las, tiene que decir, idiomas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Se dice que los funcionarios públicos deberían hablar por lo menos 2 idiomas oficiales del país, ¿no? Es decir, por lo menos español y algún idioma indígena, ¿no? Eso es una condición para ser funcionario público en Bolivia. Eso es algo, lamentablemente no se cumple mucho esa norma, pero si se cumpliera sería revolucionaría el servicio público, ¿no? Se reconoce la autonomía indígena, originaria, campesina, y se reconoce también la justicia comunitaria, ¿sí? Ese reconocimiento ya existía desde las reformas a la anterior Constitución, pero aquí se fortalece el reconocimiento de la justicia, digamos, indígena, comunitaria, propia, ¿no? Que no solo la justicia formal, digamos, copiada de los códigos napoleónicos, sino también se reconocen las formas propias que tienen las comunidades indígenas de implementar y de hacer justicia, ¿sí? Cuando un fiscal llega a una comunidad indígena en Bolivia y el cacique de allá le dice que, bueno, ya resolvimos el conflicto en aplicación de nuestra propia normativa, el fiscal pierde la competencia, no tiene nada que hacer ahí. A pesar de que la ley de deslinde que al final aprobaron debilita un poco estas normas, entonces hay muchas cosas que todavía falta mejorar en Bolivia. En ese sentido también Noguera critica que a pesar de haber cambiado la Constitución, y él compara los poderes judiciales en Ecuador y en Bolivia, dice que el poder político y judicial de ambos países continúa operando con la cultura jurídica de la vieja Constitución, no de la nueva, produciéndose un vaciamiento del modelo. Es decir, el problema muchas veces no es cambiar los textos normativos, el problema es cambiar la conducta de los que tienen que aplicar estas normas, ¿no? Y eso es un tema que no se ha logrado a cabalidad todavía en Bolivia. Sin embargo, digamos, yo conocí Bolivia en el 93, creo que desde entonces he ido casi todos los años y se nota un tremendo cambio, ¿no? Lo que antes era para avergonzarse, digamos, nuestros indígenas son los que nos han, como les comencé a contar al inicio, cuando estudiaba allá en la Universidad Católica, me decían que estamos subdesarrollados porque tenemos a tantos indígenas, ¿no? Eso ya no es un discurso tan vigente en Bolivia, ¿no? Entonces el que nace da ese discurso, más bien se le podría iniciar ahora una acción penal, ¿no? Entonces el contexto cambió, el modelo se movió hacia un modelo más plurinacional, más propio, más creativo, más respetuoso de las particularidades de
las naciones y de los pueblos que viven en Bolivia, ¿no? Entonces, el proceso constituyente ha tenido que enfrentar muchos desafíos, ha tenido mucha oposición, ¿no? Sin embargo, el producto es mejor de lo que había antes, ¿no? La Constitución ha dado impulsos a cambiar muchas cosas y entonces ha sido positivo. En ese sentido, vamos a ver lo que resulta del proyecto chileno, pero quizás yo puse énfasis aquí en problemas que ha enfrentado el proceso constituyente para ver lo que también y pensar en qué es lo que le espera al proceso constituyente chileno. Seguro que los poderes fácticos también van a querer quizás imponer su voluntad, su visión del mundo en ese proceso, cuando se cambia el sistema neoliberal plasmado en la Constitución del 80 hacia un sistema más democrático. Entonces, hay muchos desafíos por delante. Muchas gracias. Con eso espero que esté Luis Ávila de Ecuador, o podemos hacer preguntas antes. Como quieran. Muchas gracias, Jörg. Muy impresionante tu exposición, con además un relato, como tú bien dices, de problemas, pero un relato desde, podría decirse, desde el interior del proceso, ¿cierto? Porque tu cercanía con el proceso constituyente boliviano, además de que sabemos que es así, pero se transparenta aquí en todo lo que has ido explicando. No veo que esté Luis Ávila aún con nosotros, pero yo creo que podemos abrir una conversación y abrir preguntas, y debe haber mucho interés en nuestros Sí. invitados aquí en la sala a conocer más detalles de tu opinión, no solamente como pensando en el proceso chileno, sino que de suyo el proceso boliviano, y comparado con el ecuatoriano además es muy notable. Desde luego en Chile tenemos por primera vez, y tal vez eso es una diferencia con Bolivia, en donde tú contabas que el discurso era culpabilizar o de vergüenza por los pueblos indígenas, pero con todo la presencia de los pueblos indígenas en Bolivia era y es ineludible, ¿cierto? Una presencia cultural y física, una cobertura de los pueblos indígenas muy grande, es imposible ocultar. En cambio, en Chile ese mismo discurso se ha dado hasta ahora por un camino del ocultamiento y de la negación de la existencia. Entonces el salto que se ha dado con la presencia de pueblos originarios en la Constitución es un salto realmente grande, sin tránsito, digamos, sin ese tránsito de presencia cultural aceptada. Entonces tal vez ahí Sí. hay un primer comentario, pero ofrecemos la palabra al público. Entre medio ya le escribí a Luis Ávila, que estaba Muy de bien. viaje hoy, pero espero que llegue a tiempo. Y bueno, y saludamos a Hugo Facio, que pudo entrar a la sala. Bienvenido, Hugo. Te esperamos un rato, pero después empezamos sin ti. Preguntas. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Hola, hola. ¿Tienes la ¿Se oye? palabra? Sí, se oye. Adelante, adelante. Es que se me cayó la conexión ayer, así que estoy desde la Tatiana. Así Salud. veo. Sí.
Estamos en una época así, pues, más transversal, más diversa. Sí, es que está Oye, yo agradeciendo la exposición de George, no, yo no conocía particularmente el proceso boliviano, pero me llama la atención y quisiera tal vez hacer un énfasis en esto de que había una correlación de fuerzas aparentemente muy pareja entre los que estaban a favor, en contra, en fin, con todas las dificultades que mencionaste. Sin embargo, finalmente, y entiendo un poco por qué, ¿ah? Pero se logra sacar un texto que de alguna forma, no la conozco en profundidad, pero tengo la sensación de que quedó bastante equilibrado, por decirlo de alguna manera, en ese respeto a diversidad, en fin, con otra historia, un proceso distinto al chileno. Acá tenemos ciertas facilidades, tenemos una votación mayoritaria en el inicio, en fin, hay ciertas cosas que han debilitado a los poderes fácticos hasta el momento, a pesar de las campañas, ¿no es cierto? Pero ese proceso que yo lo noté un poco oscuro en la presentación, ¿no? Eso de los acuerdos, en fin, y las últimas negociaciones se ve un poco opaco, pero finalmente sale un texto que la ciudadanía de alguna forma reconoce y es el que tiene. Entonces, en eso, ¿cómo viste tú ese acuerdo con su oscuridad y sus luces, pero sin embargo con ese resultado? ¿No? Ese proceso en particular, los últimos 100 metros, digamos. Eso me llama la Claro, atención. claro, uno desde la perspectiva teórica, digamos, uno tiene que criticar esos últimos 100 metros, porque, digamos, si uno piensa que la asamblea, la única tarea que también en Bolivia tenía esa asamblea era la misma como lo que dice la ley chilena, tenía que redactar una nueva constitución. ¿Mm? Y al final, a pesar de todas las críticas que uno puede tener, lo hicieron, ¿no? Y al final se somete al referéndum otra constitución. Entonces, que sí recoge parte o gran parte de lo que había elaborado la convención o la asamblea constitucional, pero igual pone un énfasis distinto. Me pregunto qué pasaría aquí en Chile si sale un texto constitucional de la Asamblea Constituyente y que el próximo gobierno diga que, bueno, no, cómo se va a nacionalizar el agua, otros recursos naturales, digamos, y todos los poderes fácticos nos están haciendo la oposición, digamos, renegociemos lo que hay en la Constitución, aprobada por la Constituyente. ¿Qué dirían ustedes? Digamos, digamos, claro, ha sido un paso pragmático, si uno quiere, ¿no? Porque el país estaba demasiado desestabilizado, si uno quiere, ¿no? Habían intentos casi de sedición allá y comenzaron luego a iniciar juicios por ese tipo penal también en contra de algunos de los líderes, pero claro, entonces es entendible que se haya hecho esa negociación, ¿no? Y sí, en resumen, es muy positivo el cambio que se logró. Entonces, pero claro, el proceso no ha sido fácil. Ha sido un proceso que partió con muchos sueños y estos al final también se tenían que ajustar a las realidades al final de cuentas y a la correlación de poder que existía en Bolivia. Pero no les quedaba otra, digamos. Entonces, yo no sé qué pasaría aquí en Chile, digamos. Lo vamos a vivir el año que viene. Si gana Boric y dice que él quiere ser el primer presidente que entra, que sale de su gestión con menos poder que entró, digamos, entonces estamos bien.
Entonces quizás hay libertad para mover muchas cosas en la Constitución. Si cumple con lo que dice. Y si no, a la calle nomás. Si no, a la calle nomás. Eso es lo que hicieron en Bolivia, ¿no? A la calle. Y... Claro, pero es claro, ¿no? El problema es ese, que se aprobó, se trabajó en un texto, claro, que ese texto de la Asamblea Constituyente tenía sus pifias, su problema de legitimidad también, por la forma como se aprobó al final, ¿no? Entonces, porque ya al final era un proyecto del gobierno, si uno quiere, y ya no era un proyecto transversal que intentaba integrar y generar, digamos, la base para una nueva sociedad común, ¿no? Entonces, es entendible que los otros se sentían sobrepasados y que hayan reclamado y se hayan movilizado. Ya, eso. Gracias. Gracias. Cristóbal Videla, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, quería aprovechar el espacio. Oye, mira, voy a cambiar un poco el tema, pero me interesa tu opinión, York, de la diferencia entre Chile y Bolivia, por ejemplo, de la composición étnica de los dos países. O sea, aquí en Chile, en un 90% somos mestizos. Aquí el mestizaje es la gran mayoría de la población. Y los pueblos indígenas aquí no son más del 10 o el 12%. Y en Bolivia es todo lo contrario. Por otro lado, el mestizaje chileno, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una feroz dependencia del pensamiento europeo, occidental, y absolutamente dominante, tanto en la clase dominante, en la élite, como en la oposición. Ambos tienen el mismo tipo de pensamiento occidental, que es lo que ha destruido la humanidad, ¿no es cierto? Ese pensamiento que está destruyendo hasta el medio ambiente. En cambio, en Bolivia no se da eso, porque allá el mestizaje es el 10%, entonces la mayor parte de la población es de origen indígena, con otro tipo de pensamiento que a nosotros como mestizos chilenos ni se nos ocurre. Aquí ni se nos ocurre. Aquí nadie tiene un pensamiento crítico respecto a lo que entrega la universidad en Chile, por ejemplo. Aquí todo, y entonces unos se dicen de izquierda y otros se dicen de derecha, pero todos dentro del mismo estándar occidentalocéntrico, terrible, que es lo que hay que cambiar. Eso me gustaría saber tu opinión. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que claro, en Bolivia creo que el 67% de la población se autodefine como indígena. Entonces, claro, es la mayoría. A pesar de ello, recién en el primer gobierno de Goni, ¿no?, en los años 90, lograron tener una vicepresidencia, ¿no? Eso es, en los años 90, recién, ¿no? Entonces, y con Evo Morales, recién tenían al primer presidente indígena, a pesar de que era representante sindical más que representante indígena, pero igual era indígena. Entonces, la diferencia es muy marcada, ¿no? Pero el problema es el mismo, porque en ambos países, digamos, en vez de como decía Martí, ya hace 2 siglos atrás, en vez de analizar lo propio, se fijan en lo ajeno, ¿no? En vez de ver cómo funciona un mecanismo de resolución de conflictos aquí en la comunidad, en una comunidad en Tiltil o en Pehuenche, en Icalma,
digamos, mandan la ANIT o algo, financia becas para que todos los chilenos vayan a estudiar a Europa y Estados Unidos y que aprendan allá cómo se resuelven los conflictos allá, ¿no? Y aquí en la universidad, digamos, quien estudia, a pesar de que sea solo el 10%, digamos, en Chile quizás que se autodefine indígena, es el 10%, es una minoría, si uno quiere, muy considerable, que en el sur tiene más importancia y que no puede ser ignorada, ¿no? Y hasta si uno quiere, en Chile lo que se ha hecho tradicionalmente, yo lo puedo hablar quizás del tema carcelario, digamos, ¿qué se han hecho? Se han copiado normas que regulan cómo debería funcionar la cárcel, todo bonito, ¿no? Celdas individuales, todos deberían trabajar, estudiar y todo eso está en la ley, ¿no? Porque la copiaron bien de Europa. La realidad de las cárceles chilenas es otra. La gente duerme a la intemperie, la gente si quiere trabajar, trabaja porque los padres, los familiares les traen insumos para que puedan trabajar y luego tienen el problema que la ley presupone que el Estado les da el trabajo. Pero si alguien en la cárcel tiene pega, es porque él se lo autogestionó o ella se lo autogestionó, ¿no? Pero esa realidad no la toma en consideración el legislador mestizo aquí, sino la ignora, porque aspira al modelo que para él representa el progreso. Y si uno se fija en textos jurídicos, digamos, siempre se cita, por ejemplo, el último anteproyecto del Código Penal que presentaron en 2018, elaborado por los más renombrados penalistas chilenos, dice que van a seguir las corrientes más modernas del pensamiento penal, ¿no? Que se encuentran en Alemania, en este caso, ¿no? Por ahí van, ¿no? Esos son los mestizos, ¿sí? Porque las corrientes de pensamiento penal más moderno no se encuentran aquí en Chile, ni en Argentina, ¿no? O Uruguay, ¿no? Se encuentran allá, ¿no? Y entonces es un tema que no tiene que ver solo con indígenas, eso tiene que ver con el mestizaje igual, ¿no? Que parte y diseña su modelo de desarrollo ignorando la base propia, creo yo. ¿Con eso estamos contestada la pregunta, Cristóbal? Sí. Gracias, Jörg. Ricardo, ¿tú quieres? Sí, yo quería hacer una consulta porque me parece muy interesante la charla que ha dado Jörg, pero una consulta dirigida especialmente al tema de las Fuerzas Armadas y los cambios que hicieron los bolivianos en la Constitución para tratar de amoligerar, digamos, el sentido de clase de esas Fuerzas Armadas y que nosotros posteriormente estamos claros que dieron un golpe. O sea, ¿cómo y qué cambios hicieron ellos en la Asamblea Constituyente que permitiera, digamos, por lo menos neutralizar el papel represor de las Fuerzas Armadas dentro de Bolivia, digamos? Esa era mi consulta. Muchas gracias, muy buena consulta, pero no lo sé. Tendría que fijar en los antecedentes. Honestamente, no sé qué es lo que concretamente propusieron, pero les puedo contar otra historia de mi trabajo en Bolivia. Yo trabajé en el Código del Sistema Penal de Bolivia, que iba a ser el nuevo Código Penal y Procesal Penal boliviano, ¿no? Porque querían reemplazar todos los códigos de Banzer, ¿no? Porque el ex dictador Banzer, Hugo Banzer, fue uno de los que más trabajo han dedicado a elaborar códigos modernos para Bolivia, y ellos querían reemplazar estas normas por normas morales, un código morales, digamos. Y entonces
Y yo como fue, a mí me invitaron a participar en todo eso. Entonces también en algún momento elaboré varias minutas y argumenté mucho para derogar otro código Panzer que también existe en Chile, que era el Código de Justicia Militar. Yo digo, ¿cómo puede existir y por qué va a existir un código penal y procesal penal también para los militares, extra, particular, ¿no? Y tenía reuniones con la presidenta en su momento de la Asamblea Plurinacional, Gabriela Montaño, con el presidente del Senado, discutimos todo eso, porque había hecho hasta una propuesta de articulado para derogar todas estas normas y mantener un par de normas que no delían de este código para que no lloren tanto, pero al final de cuentas ellos dijeron que no lo vamos a hacer porque no queremos abrir otro frente con las Fuerzas Armadas, ¿no? Por la misma razón, ellos nunca cambiaron las estructuras de la policía. Yo creo que un gran error que también puede cometerse aquí en Bolivia es no democratizar a la policía, especialmente a Carabineros de Chile. Digamos, los bolivianos a veces estaban muy orgullosos de tener una formación un poco castrense como a la chilena en la policía y una formación castrense en un órgano una institución que porta armas en una democracia es peligroso. Digamos, en Alemania decimos que nuestras instituciones tienen que reflejar nuestros valores. Es decir, si nuestros valores son democracia, participación, digamos, equidad, etc., no podemos tener una jerarquía donde lo más importante es la antigüedad y no la crítica, digamos, y constructiva y la participación, ¿no? Entonces, en Bolivia no querían enfrentar ese problema ni siquiera al inicio. Lo único que hizo Evo Morales en sus primeros años de gobierno fue contratar miles de policías más, como lo que hizo Bachelet y Lagos en la implementación de la reforma procesal penal. Para que no molesten quizás tanto, digamos, les contrató a muchos policías, a muchos carabineros, pero y más. En Bolivia lo hizo Evo Morales también, ¿no? En vez de cambiar las estructuras, ¿no? y condicionar el aumento de la planta de personal de esa manera, aumentaron las plantas sin mucho condicionamiento, ¿no? Entonces, por eso, mientras que no se cambien las estructuras del ejército, de la policía, cada democracia va a correr peligro de ser atacada por estas instituciones que no reflejan sus valores, creo yo, ¿no? Pero en concreto no sé qué concretamente propusieron y lo voy a estudiar porque sí es interesante saberlo. Quizás hay buenas ideas que se podrían proponer en Chile. Algo tienen que haber hecho porque para el golpe de Estado, el golpe de Estado finalmente no funcionó. O sea, el golpe de Estado finalmente se revirtió. El golpe de Estado posterior tenía que ver con un tema también de aumento salarial que quería la policía, el último golpe de Estado. Yo pensaba que estábamos en la época de la constituyente. Digamos, el último tiene que ver al parecer, con un aumento que lo quería negociar la policía, al final no lo querían dar, entonces ahí le amenazaron y se fue Evo, ¿no? Y se dio el golpe. Que es absurdo, porque al final también la policía boliviana, creo que donde ningún otro gobierno les ha aumentado tanto la planta como el gobierno de Evo Morales, ninguno más. Digamos, es que hace un tiempo atrás hizo un artículo justo sobre ese tema, pero bueno, no lo agradecieron mucho al parecer. Alguien quería hacer una pregunta que me pareció que se prendió un micrófono, pero no alcancé a ver quién.
entre medio voy a ver si A ver qué pasa con Luis Ávila. le puedo llamar a Luis Ávila, porque él me Sí. decía que está viajando, pero que iba a estar a tiempo. Pero Mientras comunicamos a Luis Ávila, no sé si alguien más quiere anunciar alguna pregunta. Hugo. No. Emanuel Riesco. Tampoco. digamos, yo espero que Luis Ávila ahora todavía no contesta, pero me escribió hoy todavía que iba a estar. Así que espero que sea solo pregunta de esperar y que no haya tenido ningún accidente o nada en el camino. Pero bueno, claro, el proceso constituyente ecuatoriano ha sido bien distinto. La constitución de Montecristi, digamos, de Rafael Correa, tiene otras virtudes y ha tenido que enfrentar menos conflictos que la constitución, que el proceso constituyente boliviano. No, todavía no contesta Luis Ávila. Otra pregunta. Entonces, yo creo que del proceso boliviano hay diferencias marcadas que es el proceso constituyente fue un proyecto del gobierno, ¿no?, de Evo Morales. Fue un proyecto de transformación impulsado desde el poder constituido, ¿no?, para cambiar toda la realidad. Eso creo que no es tanto así en Chile. Y entonces de ahí derivan varias diferencias y varios otros obstáculos, ¿no? En la Asamblea Constituyente en Bolivia se le buscó un lugar muy bonito para sesionar y para trabajar, ¿no? Y para la inauguración fue un gran acto público, digamos, no se hizo en una carta medio construida a la arte de forma artesanal en algún patio, digamos. Así que sí se dio otro peso al proceso desde el poder constituido, ¿no? Eso sí es una diferencia. Y tenían presupuesto, tenemos que también parece ser un problema aquí, ¿no? Se prohibía en la ley allá la contratación de asesores expertos en Bolivia, ¿no? Igual fueron algunos, pero de manera indirecta, ¿no? No contratados directamente por la cooperación. Jörg, Sí. te hago una pregunta yo sobre la plurinacionalidad, específicamente sobre eso, porque más allá del reconocimiento de las distintas naciones y pueblos indígenas, de sus lenguajes, que tú ya nos has contado, ¿cierto? Que, por ejemplo, se reconocen las lenguas, pero además los funcionarios deben hablar al menos una de esas lenguas, y el español. Esas son, uno podría decir, aspectos más simbólicos. Tienen un trasfondo y un impacto muy grande, pero ¿en qué podríamos pensar que se expresa mayormente el concepto de plurinacionalidad? Que estamos ya en Chile, yo te decía antes que el salto que dimos a aceptar a representantes de pueblos originarios, siendo que antes negábamos su existencia y veíamos como un conflicto en la Araucanía muy localizado, pero no como un reconocimiento de la existencia misma de una gran cantidad de personas
tal vez más del 10%. Desde luego estamos aprendiendo que existen pueblos que no teníamos idea de su presencia viva. Aprendimos el otro día de un constituyente que habló en una lengua que casi nadie sabía que existía, Kunza, la lengua Kunza que se habla en el norte. Es sorpresa como de un día para otro, pero con gran presencia. Y el concepto de plurinacionalidad ya está presente desde antes, pero desde el día de que asume Elisa Loncón, se habló de la Constitución plurinacional, que para muchos es un término desconocido. Entonces, más allá de lo simbólico, ¿cómo se expresa esto? Te lo pregunto para, digamos, poner el tema de ese. Claro, en Chile, claro, tiene otra connotación que la que tiene en Bolivia, ¿no? O sea, aquí es un tema quizás mucho más de protección de minorías que allá imposición a un modelo a las mayorías, digamos, pero se expresa en el tema básicamente allá en el reconocimiento también de la diversidad también en los sistemas jurídicos, digamos. Si una comunidad tiene un sistema jurídico y si ese le sirve para resolver sus conflictos, ¿por qué le vamos a imponer otro sistema? Es decir, y eso pasa en todos los países, digamos. Al inicio contaste que trabajé en Liberia también, y trabajé en Liberia en la época posguerra en un país de postconflicto, y mi rol era ahí, tenía que ayudar supuestamente a reconstruir el sistema de justicia. ¿Y cómo lo querían reconstruir? Aprobando y copiando nuevas leyes de otras partes, ¿no? En vez de que durante toda la guerra civil allá lo que mantuvo funcionando medianamente la sociedad fue la aplicación del derecho constitucionario. Entonces, la pregunta es, en un Estado plurinacional hay que permitir que no hay que uniformizar, homogeneizar todas las pautas culturales, sino hay que partir desde un modelo diverso y hay que diseñar un modelo que respete la diversidad en todas las partes. En Bolivia, la composición, del Tribunal Constitucional Plurinacional, antes era Tribunal Constitucional, ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional. Digamos, tiene también integración de un ministro, digamos, que representa un pueblo originario, ¿no? Porque claro, cuando se trata de resolver un conflicto sobre aguas, pongámosle, aquí, o acceso a territorio, sería bonito no tener pura gente que estudió el derecho a la propiedad en Francia o en Alemania, sino quizás alguien que tenga la otra cosmovisión ahí en el entremedio de los jueces. Entonces, una forma es crear obligar a las instituciones, como se hizo ahora con los escaños reservados en la constituyente, obligar a todas las instituciones estatales a que tengan un cierto porcentaje de integración si uno quiere, ¿no? Diferenciada, ¿no? Yo creo que se le haría muy bien al Poder Judicial contar con más integrantes indígenas de las que hoy tiene, ¿no? Por otra parte es el tema de aceptar los mecanismos y las decisiones que se asumen en las autoridades, en las comunidades indígenas, pero aceptarlas también con el mismo peso como las que se tomaría en base a la aplicación de las normas occidentales, es decir, como les contaba en Bolivia, con lo de que el fiscal pierde la competencia cuando ya una lesión, hasta otro hecho delictivo haya sido resuelto en aplicación de la normativa indígena. Si el cacique ahí dice que ya está resuelto el conflicto,
chao policía, entonces, y chao fiscalía, digamos, eso sí se puede establecer, eso lo establece la Constitución, tanto boliviana como ecuatoriana, el deber de estas autoridades formales de aceptar estas decisiones, ¿no? De no imponer las reglas a esto, ¿no? Eso es una cosa de aceptar pluralismo jurídico también, ¿no? Es decir, diferentes sistemas normativos que existen, ¿no? El occidental clásico que todos conocemos y los otros que existen ahí, en la comunidad Rapa Nui, qué sé yo. El problema es que no sé cómo funciona, ¿no? No hay muchos libros que describan cómo funcionan los mecanismos jurídicos de la comunidad Rapa Nui, ¿no? Pero sería interesante estudiarlo y ver que de eso se puede recoger para el sistema normal, ¿no? Por ahí. Muchas gracias. Esas son ideas de la plurinacionalidad otra idea de propiedad, el tema siempre de la propiedad privada o comunitaria. ¿Cómo se garantiza la propiedad comunitaria? ¿Qué estatuto legal debería tener esa propiedad? ¿No? Eso es un tema que también se debería discutir en el contexto de la plurinacionalidad. ¿Sí? Ich komme gleich. Aquí tengo un tema de plurifamiliaridad que viene bueno, ja, ich komme gleich wieder. Ich warte noch 2 Minuten und dann bin ich gleich da. Unas demandas. Perdón por la interrupción, es que al final de cuentas estábamos contando con Luis Ávila, quien ahora no aparece. Pero no lo apuremos, porque si va en viaje no vayamos a provocar un Sí, apuro pero innecesario. él hizo hasta propaganda para el evento de Senda en sus redes sociales, así que y difundió su participación en sus redes sociales, así que espero que no le haya pasado nada. Y bueno. Bueno, pero sí. Pero en su foto de imagen de WhatsApp dice que una cita de Abraham Lincoln, que dice, quien carece de vicios, carece de virtudes. Entonces espero, a lo mejor le ha tocado algún vicio que ahora está convirtiendo en una virtud a Luis Ávila, así que no lo sé. Tiene vicios, eso sí me consta. Ahora también tiene virtudes, así que no sé. Pero bueno, no importa, lo esperamos para otra ocasión a Luis Ávila. Va a quedar en deuda con Senda y se la cobraremos. Sí, le voy a decir que la cobraremos. Sí, hay que cobrárselo porque sí, es bien interesante y ha trabajado mucho en el proceso constituyente ecuatoriano, que ha sido muy importante también. Yo al inicio también yo trabajé unos años también en Ecuador y trabajé, entre otros, con Luis Ávila en la defensa penal pública. Y allá, por ejemplo, la Constitución de Montecristi establecían muchas personas privadas de libertad de recurrir ante un juez de garantías penitenciarias cuando se les violaba en sus derechos. Eso estaba en la Constitución, pero nunca lo aplicaron. Pero gracias a la norma constitucional se pudo exigir. Entonces hay muchas cosas que se puede cambiar en este proceso constitucional para mejorar un poco la situación, ¿no? Yo espero. Y ahora voy a ponerle así el Iker, y perdón porque
Ika, jetzt musst du mal wieder zurückgehen, ja? Ich komme gleich. Geh noch mal gucken, 2 Minuten noch Fernsehen, dann bin ich wieder da. Okay. Pero déjalo que participe. Bueno, le coimé con la tele, así que puede ver un poco de tela a pesar de que ya debería estar durmiendo. Pero esa coima sirve porque la mamá también está dando clases al lado, así que tampoco puede ahora, ese es el problema. Entonces, perdón si Luis Ávila al final no apareció. No te preocupes, George, lo esperamos para otra ocasión, ahí vamos a ver cómo podemos incluirlo, bien sea en esta misma escuela, en otro momento, esta semana, o si no, dejamos una sesión especial para conversar con él prontamente, nos ponemos de acuerdo, tú le puedes transmitir eso, y yo creo que te deberíamos liberar a ti para que vayas a ver tele con Níker. No, muchas gracias, digamos, esos son deberes adicionales y bonitos, pero digamos, el tema de la constituyente recién comenzó, y a mí, aquí en Chile, lo que a mí me preocupa es que no estén todos los medios todo el tiempo, porque ahora es cuando uno tiene que incidir. Ahora, si uno quiere cambiar, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, la Constitución del 80 es un desastre en ese sentido, ¿no? Garantiza el derecho al libre acceso a las empresas más o menos que ofrecen servicios de salud, ¿no? Uno puede a la libre elección del proveedor, no protege el derecho a la salud. Entonces hay tantos temas que ahora hay que debatir. Entonces deberíamos estar todos los días casi en una discusión sobre el contenido de la nueva Constitución, en algún tema específico, no plurinacionalidad. Entonces yo creo que el esfuerzo de Senda es muy rescatable y les agradezco por la invitación y por la discusión. Y espero haber aportado algo, digamos, lamento no poder haber tirado más flores al proceso boliviano, pero el proceso boliviano ha sido profundamente democratizador, diría yo, porque sí, Bolivia es otro país hoy del que era antes de la Constitución y cambió de forma positiva, ¿no? Gracias también al concepto de la plurinacionalidad, gracias a la intervención, al respeto que ahora tienen todos los pueblos y gracias a un poco ese olor boliviano que ahora respira la Constitución boliviana, ¿no? Un olor que no tenía antes. Ahora, antes tenía el olor a un instrumento técnico impuesto por la cooperación internacional y quizás algunos eruditos que trabajaban con ella. Hoy día sí es un instrumento propio del país que sirve para, digamos, se puede perfeccionar de todas formas, pero ya no es algo, ya tienen que desarrollar su propia doctrina boliviana, no les basta ya solo copiar, tiene la doctrina europea, igual que en Ecuador, digamos, tienen que definir ahora qué es la Pachamama, cómo se garantiza varios conceptos que están ahí que no tenemos en nuestro ordenamiento occidental. Entonces, así es un proceso muy positivo que exige mucha creatividad. Y digamos, debo admitir, cuando llegué primero a Chile, nunca hubiera pensado que en algún momento se podría dar ese proceso aquí. Que, digamos, yo trabajé en la implementación de la reforma procesal penal chilena del 2001 al 2008. En ese momento, hablar de una asamblea constituyente, digamos, era como lo más subversivo que uno podría hacer. Digamos, al tiro uno le tachaban como de ultra izquierda, para decirlo así, ¿no? Que ahora sea un discurso mayoritario y que exista una asamblea, digamos, da mucha esperanza. En ese sentido, se requiere de muchas conferencias más de Senda,
y se requiere también escuchar a Luis Ávila para que nos comente su experiencia ecuatoriana. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Yo creo que para todos nosotros aquí presentes y las personas que nos escuchen más adelante, porque va a quedar ahí disponible y lo ven muchas personas, es muy útil, nos abre a pensar esto en otros términos y sin duda vamos a tener que, como bien dice Jörg, volver a conversar sobre el proceso latinoamericano, que además se abre en Chile, pero va a tener diversas posteriores capas, ¿cierto? Porque avanzaremos hacia la integración latinoamericana en planos que todavía no estamos conversando. Ayer también salió eso en nuestra primera sesión a raíz de renacionalización de bienes comunes. Mañana vamos a hablar del sistema de salud justamente y del sistema de educación público, fundamentales para la democracia, y de participación, y desde luego hablaremos de el significado, los amarres que imponen los tratados economicistas internacionales el día viernes. Y bueno, esta es la escuela Senda, pero seguiremos entonces más adelante como es habitual, con distintas conversaciones por esta vía en pandemia, por Zoom, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Jörg. Transmítele nuestro saludo a Luis Ávila y que va a saber de nosotros prontamente, para que organicemos una conversación para conocer el proceso ecuatoriano. Sí, le voy a hablar de la rabia profunda y le voy a mandar saludos igual. Y en ese sentido, les agradezco mucho por su paciencia y por haberme escuchado y por esa oportunidad, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y adelante, va a ser interesante también discutir el tema de salud, de los amarres, de los convenios internacionales, ¿no? Y cómo se pueden superar en el proceso constituyente. ¿Sí? Así que muy bien, quedamos muchas hasta aquí gracias. entonces. Muchas gracias a ti, un abrazo, y gracias por tu tiempo y muy buenas noches a todas, a todos. Eso, igualmente. Gracias. Y dejamos ahí de grabar y de transmitir.